Hola amigos, muy buena tarde, tengan todos ustedes un enorme placer saludarlos en su programa Voces del Periodista en ABC Radio de México, en todas las frecuencias que en este momento se enlazan en las estaciones de Organización Editorial Mexicana. A nombre de la titular de este espacio, la licenciada Celeste Sáenz de Miera, soy su servidor Enrique Pastor Cruz Carranza, saludándolo de parte de ella, por supuesto, enviándoles un saludo fraternal a todos los que hoy nos escuchan, que están ya presentes en este su programa, y también, por supuesto, hoy en el Caribe Radio Turquesa, la joya del periodismo radiofónico, de la estación más escuchada en esa zona, la frecuencia de La Pantera, y Radio Nueva República, que son quienes transmiten diferido nuestro programa Voces del Periodista. Y bueno, la licenciada Celeste les hace llegar un abrazo fraternal, actividades correspondientes a la enorme gama de hechos que se llevan a cabo en el Club de Periodistas, la Fundación Antonio Sáenz de Miera. La tienen ahorita alejada en este momento de cubrir este programa, y por supuesto nos encarga a todos los que formamos parte de este equipo maravilloso de colaboradores, a la maestra Ceci Tapia, Solidaridad Mil, fiscalista, un ángel de la guarda para nosotros los periodistas que nos han tratado de perseguir, pero además una defensora extraordinaria de los derechos humanos, y por supuesto también al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, especialista, analista, conocedor de la geopolítica, ese termómetro global que nos marca y nos hace entender que mientras lo que sucede fuera de nuestras fronteras obviamente tiene una repercusión inmediata y directa en lo que en México, en nuestro país, en la actividad económica, en fin, en todo lo que es el devenir cotidiano de la vida de una nación, pues repercute en ese sentido. Hoy pues saludamos con el gusto de siempre a Solidaridad Mil, a la contadora, fiscalista, compañera periodista Ceci Tapia, pues para escuchar qué es lo que está pasando en las redes sociales, como sucede en todos los programas, y ver de qué manera se están moviendo las opiniones, los temas más importantes en este día que estamos iniciando Voces del Periodista. Maestra Ceci Tapia, muy buena tarde, placer saludarla. Muy buenas tardes, queridos maestros, maestro Enrique, maestro Rodolfo. Pues como siempre, las redes sociales siempre nos sorprenden. Resulta que hoy, como todos los días, hubo una mañanera muy escandalosa, vamos a llamarlo así, pero las redes sociales no sonaron. Se habló mucho de cómo el presidente destaca como una buena noticia que se haya llegado a un acuerdo con Odebrecht, que es un tema que aquí en el programa, en la revista y en el periódico de Voces del Periodista, pues se ha tratado hace muchísimos años, ustedes como pioneros en estas investigaciones. Y bueno, finalmente dice y se comprobó que había un trato injusto e inequitativo de esta empresa hacia el gobierno mexicano, y por supuesto en detrimento de todos los pobladores, ¿no? De todos los mexicanos. Y esto viene obviamente, para no perder la costumbre, del presidente Felipe Calderón para acá. Entonces, de todos estos contratos injustos, y se habla también de agronitrogenados, que va a devolver más de $200 millones también por haber comprado chatarra, y además de recibir sobornos y cosas así muy interesantes, maestro, y muy dolorosas, porque digo, finalmente en México esto nos ha dado un problema y un hoyo negro en la economía mexicana, entre muchas cosas más, como la CFE, esta empresa Vitol, y el daño estructural que le hicieron a Pemex. Sin embargo, las redes sociales guardaron un silencio sepulcral, y esto es algo que llama la atención, porque, sin embargo, el tema de que esté Fernández de Ceballos en la red, por ejemplo, como Twitter, se hizo un escándalo que en algún momento, varias horas, fue tendencia, que si era, que si no era, que si es bot, que es un troll, que si es un grupo de pero en ningún momento hablaron de este tema tan importante
importante como fue Vitola, los nitrogenados, la empresa de Brecht y lo que pasó realmente en la mañanera y que impacta, porque finalmente es lo que se está pidiendo, pero al final Pemex se acuerda con la modificación de este contrato de suministro de gas etano y por lo tanto se ahorrarán más de 13,749 millones de pesos, o sea, muchísimo dinero. Y sin embargo, maestros queridos, pues resulta que el movimiento del 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, pues tuvo más ruido en la red, y no porque, bueno, obviamente es un movimiento muy importante porque históricamente los derechos femeninos, los derechos de la mujer, en la que todas las mujeres hemos participado de alguna forma, pues está ahorita siendo como infiltrado, porque resulta que ahora no quieren a las mujeres trans, ahora quieren solo mujeres biológicas, pero estos grupos tan divididos, lo único que están haciendo es que estas tendencias sean infladas. O sea, la discriminación se filtra un programa tan importante como es el movimiento feminista el Día de la Mujer, pero eso sí hace ruido. Hay una tendencia que se llama Cedillo. Imagínese, maestro, que en las redes sociales puedan hablar de las traiciones, de cómo quienes deben de ser castigados. Hay un hashtag muy interesante y muy simpático que se llama lloradera masiva. Pero eso hace ruido, no hace ruido de derecho. Imagínense el nivel que estamos teniendo nosotros en dejarnos llevar por una red infiltrada. Esta de lloradera masiva sí trae datos importantes. Por ejemplo, habla de las deudas en números del año 2019 y 2020 de Alianza Federalista. Por ejemplo, no es como tomando un dato de todo lo que dicen, y hablan de una deuda de Michoacán, de Jalisco, de Nuevo León y de Tamaulipas, que no puede faltar ahorita con este desafuero de su gobernador, cabeza de vaca. Pues estamos hablando de miles de millones de pesos, por ejemplo, 1,245 millones de pesos que pidieron en un año de préstamo, 6,084 de Jalisco, 6,843 millones de pesos, o sea, muchísimo dinero. Entonces yo creo que eso sí nos ayuda a ver que algo estamos haciendo mal. Nosotros debemos manejar la red, no la red que nos maneje a nosotros. Y sin embargo, si nosotros vamos a una red social que es un poquito más orgánica, como es Telegram, y vamos a suponer que entramos a un perfil como el de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, nos vamos a dar cuenta que cada día es informativo. No hay lucha en la red, no hay bots, no hay trolls, no hay generadores de violencia, que esa parte es muy interesante, y de repente nos vamos dando cuenta cómo está la promulgación de planes, están inaugurando universidades en el país, y también estos lugares en donde está la Guardia Nacional, y es muy importante darnos cuenta cómo estas imágenes de redes sociales, en donde se pueda buscar una rectitud y honestidad para cada uno de los usuarios, o sea, sin este pleito, sin esta generación de violencia y sin esta politiquería, que además, si usted se mete a esta red Twitter, que es una red muy, muy importante, pero que hoy sabemos que está infiltrada, se va a dar cuenta que va a encontrar un personaje como Anaya, que pide a gritos que ya no haya refinerías, que se cierre el Tren Maya, o sea, todo lo que es un avance estructural para el país, ellos no lo quieren. No lo quieren, lo desprecian y piden que no se haga, como si el dinero que se gastara en el país fuera de ellos, o sea, como que no quieren que le den estos programas sociales, maestro, que además en los programas pasados hablábamos, el Jóvenes Construyen el Futuro, hablamos de las becas de Benito Juárez y de los niños que tienen una beca para empezar. Se hablaba de eso, no con un tema proselitista, se habla porque estos programas siempre han existido. La diferencia es que ese dinero nunca llegaba a las manos de los usuarios. Se perdían las becas también por los jóvenes que son brillantes, que tenían un promedio mayor de 9, nunca llegaban a sus manos, los maestros ya ni los tramitaban porque no llegaban. Entonces, hoy están llegando, algo que me sorprendió mucho, en días pasados, el presidente estuvo en un país, en un estado del norte, perdón, y decía, hay 22,000 personajes en Pino, en esta ciudad de Pino, y de esos 22,000, 20,000 personas, entre adultos mayores, jóvenes estudiantes, están recibiendo un apoyo. Y entonces ven ustedes la red y dicen, esto es una limosna. No, era algo
que no era el primer gobierno que existían estos apoyos. Es el primer gobierno que realmente los da, porque si recordamos que nuestra muy ilustre secretaria de Cedesol, que hoy está en la cárcel, era la directora de estos programas en Cedesol, pues obviamente ella está ahí por no haber dado esos 5,000 millones de pesos en programas sociales. Sin embargo, pues se perdieron, se los robaron, pero ella pues no ha soltado prenda, ¿verdad? No sabemos a dónde fue a parar ese dinerito, pero siempre han existido los programas. Entonces, sí es muy importante hablar, por ejemplo, del director general de Petróleos Mexicanos de México, que estuvo en la mañanera hoy, que habla de la disminución de impuestos. Por supuesto, eso es un tema muy importante, sobre todo en este año que ya empieza la recuperación, que la gente empieza a salir a la calle, que el país está en semáforo amarillo en más de 20 de los estados, y nosotros en la Ciudad de México estamos en semáforo naranja. Ustedes ya en Campeche, maestro, pues están amarillos, y estamos, eso ya estamos en verde ya en junto verde, con sí, Chiapas, sí, verde y Chiapas, sí es cierto, que son los dos primeros estados verdes, y eso es muy importante, porque empieza a reactivarse la economía, la gente empieza a salir con más confianza, por lo tanto, pues ya se abren los negocios, y eso es un tema que es muy importante porque también hay una tendencia que se llama COVID-19, que empieza ya a hacerse más flojita, vamos a llamarlo así. Eso es muy importante. Entonces yo creo que las redes sociales nosotros debemos de manejarlas, nuevamente lo vamos a comentar así, queridos maestros, y hablar, por ejemplo, de las reuniones del presidente de la República con su homónimo en Estados Unidos, el presidente Biden, que ya ha cambiado totalmente la estructura como estaba el expresidente saliente y expulsado de Twitter, que ya mejor ni nombramos, porque tal y nos cancelan también, ¿verdad? Hablando de ese tipo de cosas. Entonces, es importante que reconozcamos que hay redes sociales como Instagram, como Telegram también, en las que nada más va uno a leer que, bueno, se inauguró un hospital general en Querétaro, se inauguró una universidad para el bienestar desde Los Pinos, Zacatecas, que es el donde le comentaba que hay mucha gente que ayuda, que se han inaugurado 140 planteles de este programa de universidades para el bienestar. Y yo creo que esto sí es importante decir, porque el tema de la centralización en nuestro país y que ha afectado no solamente la economía en todos los estados, sino también el asentamiento en un solo lugar, como son valles centrales del país, es justamente la falta de oportunidades, que no existan universidades, que no existan trabajos. Eso los gobiernos anteriores se lo han dejado de ver, y lo hemos dicho muchas veces a los jóvenes, a todas las personas del campo que van a otras ciudades y que obviamente han generado estos problemas de migración. Y qué bueno, maestros, yo creo que con esto podemos ir evaluando, ya que también se ha manejado estos precios de transferencia. Hay que estar muy y en temas de derechos humanos, maestra Ceci. Ay, maestro, pues yo creo que un tema que debemos de rescatar son la fabricación de culpa, maestro. O sea, traemos el tema y estamos luchando mucho y pidiendo a las autoridades por Pablo Green, así como miles de fabricados de culpa desde el Michoacanazo 2009, maestro. Este personaje, Pablo Green, sigue en la cárcel, como muchos que están ahí por ser gente incómoda o simplemente por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, maestro. Pues con esto cierro las redes. Muchas gracias. Pues muchas gracias, licenciada Ceci Tapia. Solidaridad mil, y bueno, interesante las redes. Yo creo que hay temas que hay que rescatar en este sentido, por supuesto. El hecho de que un personaje como Diego Fernández de Ceballos anuncie que va a llegar a adoctrinar, pues muestra lo que es el cinismo en muchos aspectos de la política, porque si algo puede distinguir, si podemos usar ese concepto, la trayectoria de Diego Fernández de Ceballos, es haber sido un personaje que ha estado siempre en contra de las grandes decisiones democráticas de las mayorías mexicanas, y los beneficios que se han obtenido, pues ahí están, se han documentado, se han señalado, se han dicho, y hoy tratar de sorprender a los jóvenes tratando de adoctrinar con una moralidad a la Diego Fernández de Ceballos, pues demuestra el grado de desesperación a que se ha llegado. Vamos a corte y regresamos. Así es, amigos, continuamos en su programa Voces del Periodista. Una vez más, un abrazo fraternal de parte de la titular de este espacio, la licenciada Celeste Sáenz de Miera,
a todos nuestros amigos radioescuchas, a quienes nos siguen a través de las redes, en este su programa Voces del Periodista, y por supuesto el gran honor de poder compartir este espacio con el calificado maestro, conocedor de la política, de la geopolítica y de todos esos andamiajes que se mueven y que mueven escenarios en los intereses globales, como es el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Y bueno, maestro, uno de los temas que yo creo que vale la pena hacer un análisis puntual, porque obviamente se le ha dado varios sesgos, es precisamente este primer encuentro virtual entre el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, John Biden. ¿Cuál sería su lectura, maestro, en este sentido, con respecto a los diálogos, a los acuerdos, al puente que se inicia en esta nueva administración en los Estados Unidos de Norteamérica y la llamarían los conocedores en la materia, pudiera ser una reconfiguración en la relación México-Estados Unidos, maestro? Con mucho gusto, saludo a todo nuestro público para comentar sobre esta reunión de carácter virtual, como ahora estamos acostumbrados la mayor parte de quienes los manejamos en estos ámbitos, pero esto es no solo de la gente que trabaja en los medios, o sea, la relación persona a persona, los grupos lo hacen ya de manera cotidiana con este instrumento que llegó para quedarse. Pues bien, como llegó para quedarse, primero, pues esta reunión, segundo encuentro entre el presidente López Obrador y nuestro vecino del norte, en donde, pues, a la vista de no toda la agenda que se dio a conocer, sino de lo que representa esta reunión con toda su carga de simbolismos, es una reunión de carácter que trató con la seguridad entre ambos países, una relación de alta seguridad que es la más importante entre los Estados Unidos y México, y que de ahí se derivan todos los temas que ustedes quieran tratar. Es una relación de alta seguridad porque así se estableció desde el siglo pasado y anteriormente, pero marcadamente en el siglo anterior, en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial y las subsecuentes. Y la relación México-Estados Unidos se siguió fortaleciendo ahora con estas modalidades de la política norteamericana, de combate al terrorismo, de combate al narcotráfico, pero ahora que estamos en una nueva etapa, pues vemos cómo el anterior presidente de los Estados Unidos causaba miedo, sí, causaba mucha tensión cualquier acercamiento, porque pues él no se manejaba dentro de los cánones de la diplomacia, sino de manera muy asertiva. Pues bien, ahora en la reunión que se tuvo con el presidente Biden y el presidente López Obrador, en el staff, en el equipo del presidente Biden, estaba todo el personal acreditado, todos los personajes nombrados por el presidente Biden que tienen que ver con la seguridad y con la relación con México. Y desde luego, este escenario con todos estos personajes que representan la alta seguridad norteamericana, con excepción del secretario de la Defensa norteamericano, pues nos mandan también un mensaje duro de que las relaciones no van a ser sencillas, van a ser complicadas, y serán complicadas porque estamos en un cambio completo de escenario en la relación de seguridad con los Estados Unidos. Pues bien, dos temas entonces están sobre la mesa. La nueva relación de seguridad con los Estados Unidos, y que se irá perfilando
a partir de que el presidente López Obrador sí envió una ley al Congreso y fue aprobada para que todos los agentes que participen en nuestro territorio de producto de un acuerdo lo hagan registrándose en una área que ya ha sido determinada. Y esto pues obviamente pues, ha generado escozor, inquietudes del otro lado de la frontera, y la respuesta que nos envía esta agencia, que no es una agencia relevante en los Estados Unidos y que no estuvo representada en la reunión, pues nos manda a decir que México es el área prioritaria de seguridad, nos considera la DEA una amenaza para el abastecimiento de droga de los Estados Unidos. Bueno, ese es su planteamiento de los agentes de la DEA, ¿sí? Y quieren posicionarse, estar en la primera fila de los que estén tratando el asunto de seguridad, pero bueno, eso lo determinará el presidente Biden, el secretario de Estado y la responsable de seguridad interior, el responsable. Esto es más o menos a grandes rasgos lo que se está manejando en este momento, con la adición de que el canciller Ebrard expresó a nombre del presidente López Obrador que ya se trató el tema de la seguridad con el secretario Blinken en la reunión previa al encuentro del presidente Biden con López Obrador, y que en esa reunión pues obviamente se delineó la agenda que se manejaría en este caso. Pero recordando una cosa que llamó la atención, de que estuviera la presencia con el canciller de la secretaria Tatiana Cloutier, y esto manda otro mensaje cuando las mujeres están jugando un papel cada vez más relevante y mantienen el debate sobre la candidatura de un personaje muy conocido ya por todos como candidato de Morena a gobernador del estado de Guerrero. Eso es más o menos el panorama, estimado amigo Enrique Pastor Cruz Carranza. Gracias, amigos, continuamos en su programa Voces del Periodista y escuchando al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, pues en esta visión rápida, pero no por ello superficial, sino todo lo contrario, el análisis puntual del maestro en el sentido de esta primera entrevista en los temas que vimos, que se permiten, y otros que por supuesto por su aspecto confidencial, pues obviamente quedan dentro de los diálogos que generan este tipo de encuentros en estas nuevas épocas, con la virtualidad que viene a darle otro enfoque, precisamente como muy atinadamente lo decía usted, mi querido maestro, y temas de seguridad y temas de combate al narcotráfico, el asunto del estos que están ahorita pues brincando constantemente, que es la revisión y la investigación de asuntos de sobornos internacionales, que hoy incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, junto con el director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa, pues le dedicaron prácticamente toda la mañana en este tema de Odebrecht, de la búsqueda de acuerdos con la empresa Vitol, y que esto pues es algo que retoma la importancia, nunca la ha dejado de tener, por supuesto, en materia energética, y que sí me gustaría, maestro, si usted nos pudiera ahondar en el asunto con esa visión tan especial que tiene usted de estos asuntos, en donde pues hay sobornos, hay manejos económicos, hubieron actividades ilícitas que se generaron para lograr la reforma energética, y que pues hoy el gobierno de la República, con una propuesta
que se fue marcando durante toda la campaña, pues está siendo congruente la recuperación estratégica en la reforma de la compañía del sistema eléctrico y por supuesto los demás que deberán derivarse precisamente en esta cuarta transformación, maestro. Pues sí, es muy importante este aspecto porque definitivamente el tema energético pues forma parte del tema de seguridad y de la relación tan profunda que se tiene con Estados Unidos desde que el presidente Cárdenas nacionalizó la empresa Pemex, las petroleras extranjeras, para construir la empresa estatal Pemex y poder dar respuesta a un contexto como el que entonces se vivía de previo a la Segunda Guerra Mundial y que iba a ser muy demandante del petróleo mexicano. Y desde entonces la relación a partir de estos acuerdos que se establecieron en términos de diplomacia secreta como la que hoy se sigue manejando, el tema tiene una respuesta, la reunión de ayer tiene una respuesta discreta por un funcionario del Departamento de Estado norteamericano, respondiendo él que México debe de manejar con transparencia su relación con los privados. ¿Qué quiere decir los términos planteados desde el Departamento de Estado y por un funcionario del área que corresponde a México? Pues el mensaje es muy claro. ¿Sí? Cuando piden transparencia, piden un buen trato, ¿sí? Que México haga a un lado su estrategia de autosuficiencia energética como la ha estado planteando el presidente López Obrador y para que les dé transparencia o les dé acceso a los ingresos de la CFE que han producido un fuerte quebranto a las finanzas de esta empresa estratégica para el gobierno mexicano. Y aunque en los términos sutiles que se manejan de la diplomacia, de que ellos, y que el presidente Biden respeta la soberanía de México, el tema energético, y que también en este sentido respeta la soberanía de México para la elaboración de sus propias leyes, como lo es la ley energética, la ley emergente del sector eléctrico, ya aprobadas por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, pues se convierte en un problema de fricción, dados los intereses y la estrategia norteamericana que pretende tener una cobertura en todo el continente de llevar, no solo participar, sino ser el sector dominante en el área energética latinoamericana. Bueno, este es el planteamiento de ellos. Vamos a ver qué dice México y qué dicen los demás países latinoamericanos. Ahora, pues ya entrando en el terreno de cómo se están ajustando las cuentas, casi a 3 años de que se inició este gobierno y que ya hay antecedentes de cómo se ha respondido en diferentes países al caso de México. En el caso de Brasil, no podemos olvidar que el asunto, el tema de Odebrecht, se empleó para dar un golpe blando y encarcelar al presidente Lula para impedir que participara en las pasadas elecciones y que en este caso sí también se depuso a la señora Rousseff, que era la presidenta en ese momento. Y hoy tenemos un gobierno de ultraderecha que fue prácticamente impuesto bajo este mecanismo, sí, de golpe blando en Brasil. Ahora, en nuestro caso, ¿de qué estamos hablando cuando tratamos el problema de Odebrecht? Es un problema no resuelto y que tiene
muchas terminales, muchos vericuetos. Uno de ellos pues es la empresa Hidrogenados y los acuerdos que ahí se tomaron para que transfiriera de igual manera Pemex recursos a esta empresa. ¿Sí? Aquí, bueno, pues el acuerdo es un pago y mantener a la empresa como está, sin recurrir a la vía de expropiación que en este momento se considera pues inadecuado en el escenario latinoamericano. Pues sí, maestro, pero también es muy importante este asunto de Odebrecht, que ha costado la cárcel, no solo el golpe blando allá en Brasil, sino ha costado cárcel a varios presidentes latinoamericanos a los cuales se les vio involucrados o se les señaló involucrados, y que, por ejemplo, en el tema de la reforma energética, pues fue un factor fundamental, así denunciado precisamente por el entonces director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, quien señaló toda la manera en que se operaron parte de estos supuestos sobornos para campaña política, y de la manera en que se operó en su momento los presuntos sobornos para varios senadores de la República, que a su vez no solamente recibían estas maletas, que por cierto y por vergüenza lo tenemos que decir, pero ni modos, así está esta situación. Pues un senador campechano, Lavalle Mauri, que había llegado al cargo gracias a una negociación evidentemente política para que fuera él el senador como primera minoría en Campeche, y que muchos dicen, conocedores también de la política global, que esa fuerza para que pudiera darse esta elección, pues se debió a quien era su suplente, que en este caso era la mamá del finado Juan Camilo Muriño, la señora Geli Terrazo Blanco de Muriño, y que, bueno, pues ahí están los efectos que significó Odebrecht. Ahora Vitol paga una multa en los Estados Unidos de Norteamérica, pero se pide que se oculten el nombre de las personas que fueron sobornadas en México, y entonces pues aquí yo veo un doble juego, porque si Estados Unidos de Norteamérica y la nueva administración está solicitando un trato o una relación transparente, yo no le veo la transparencia a que se paguen multas en Estados Unidos y se oculten nombres y se exija en México que se esclarezcan con nombres y apellidos quiénes fueron o quiénes operaron en este sentido, sobre todo cuando, por ejemplo, aquí en Campeche sabemos que el ex senador Lavalle Mauri pues está en Estados Unidos de Norteamérica, y está también el ex operador de la familia Muriño, que durante el tiempo en que estuvo como subdirector en Petróleos Mexicanos, pues hizo y deshizo a la medida de su gusto, y están allá protegidos sin que hasta el momento llegue Mario Ávila Lizarraga, ponemos nombre, porque aquí tenemos que soportar nuestros puntos de vista y los aspectos que señalamos, maestro. Yo creo que aquí algo no está equitativo, o a lo mejor estamos equivocados. No sé cómo lo ve usted. Bueno, ya será el momento de hacer un balance del fondo y el trasfondo de la estrategia contra la empresa Odebrecht, que es una de las empresas, una corporación latinoamericana de primera magnitud, y los efectos que tuvo todo ello en términos de la guerra híbrida en América Latina. Aquí lo que quiero destacar es, por encima de los sobornos, se dio todo un mecanismo de desmantelamiento de gobiernos progresistas en América Latina, como es en el caso de Perú. Veamos la situación que está viviendo Perú, en donde también fueron depuestos y enjuiciados varios presidentes, sin olvidar que uno llegó inclusive al suicidio, o al suicidio asistido, como le decimos en México. ¿Sí? Entonces, aquí hay que poner sobre la balanza, ¿sí?, esta circunstancia de esta corporación, que no nada más es una empresa constructora, que es una empresa que fabrica materiales de guerra de alta tecnología y que ha servido
también para darle una vuelta al ejército brasileño y hoy instalar una facción ultraderechista que está gobernando en Brasil. Sí, no olvidemos, sí, que la estrategia también de lucha contra la corrupción, en términos de los planteamientos norteamericanos, de los juicios que se llevan allá, Odebrecht fue enjuiciada en Nueva York, ¿sí? Y la mayor parte de los jueces que participaron en esto fueron entrenados por los Estados Unidos. Entonces se trata de una clara estrategia que tenemos que entender los trasfondos y ver y poner sobre el balance qué fue lo que obtuvimos finalmente. Como ya se está viendo en el caso de México, que hay acuerdos, pero sí que todavía subyace en esta circunstancia, pues lo que fue el señor director de Pemex, que es de una familia de la oligarquía más fuerte del país, de la región norte, y con familia de un general que fue gobernador de Chihuahua. Entonces, todos estos factores tenemos que entenderlos y ver si con toda justeza si las decisiones que se están tomando en este momento para ir cerrando el expediente, se está cerrando el expediente, sí, fueron y son las más beneficiosas para que la seguridad energética de nuestro país opere a fondo. Ok, maestro, pues con esa reflexión nos vamos al último corte. Vaya que se ha ido rápido el programa. Vamos a regresar precisamente para ver si concluimos este tema, maestro. Corte. ¿Cómo no? Así es, amigos, continuamos en su programa Voces del Periodista, entrando al último tramo y en el corte, pues platicando precisamente con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, pues todos estos escenarios que es importante visualizarlo en su exacta dimensión para que entendamos en qué consiste y por qué se están dando estos cambios o esta reconfiguración para tomar el control por parte de nuestro gobierno de áreas estratégicas de seguridad nacional, como es la cuestión energética, electricidad y todos estos elementos que por supuesto durante todo este periodo pues fueron finamente o burdamente tejidas para que quedara, como decían muchos neoliberales, menos gobierno y más iniciativa privada. La vulnerabilidad está fuera de toda discusión y lo estamos viendo con lo de Odebrecht, pero también comentábamos en el corte lo que su momento significó y que lo vimos llegar, y como estábamos en la bonanza petrolera, en los excedentes y en toda esa gran fiesta, pues casi llegaron sin hacer mucho ruido, como fue Odebrecht, no solo Odebrecht, perdón, sino Repsol, maestro. Entonces estamos en una gran batalla global de intereses globales muy fuertes, en donde México tiene su petróleo, tiene su energía y obviamente muchas ambiciones acechando, ¿o no es así, maestro? Sí, desde luego. Y entonces, pues hay que recordar que la empresa Repsol llegó con estos contratos nada transparentes, opacos, a instalarse en la cuenca de Burgos. Para quienes no conocen la cuenca de Burgos, se trata de todo un yacimiento, de toda un área energética en la frontera mexicana, pero que también, bueno, pues no hay los energéticos no son definidos pues estrictamente por una línea fronteriza, a veces son transfronterizos como lo son los yacimientos que tenemos en las zonas y que lo compartimos con Cuba, con los Estados Unidos y México tiene una parte ahí, sin olvidar que usted lo ha tratado, la desaparición de la isla de la isla Bermeja, ¿no? Y ese es un tema que tenemos ahí los mexicanos, de un reclamo internacional por los recursos que nos corresponden en las zonas, y que en este momento el gobierno mexicano, pues a pesar de que no tenemos
tenemos que importar gasolina, bueno, pues no está explotando ese recurso que es tan importante. Pero también en la cuenca de Burgos, 3 estados, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Y curiosamente esa cuenca de Burgos, cuando entró el gobierno de Fox y les dio estos tratos preferenciales para tener una alianza con el gobierno derechista español en ese momento, ¿sí?, que estaba al frente de un personaje de triste historia para nuestro país, pero que su esposa es dueña de uno de los bancos que opera aquí en México de manera muy importante. Pero ahí esto es parte del paquete de los acuerdos con España, de la manera en que llegaron empresas también como AHL, ¿sí?, y que, bueno, pues hay toda una serie de situaciones ahí que tienen que revisarse. Pues bien, a mí me tocó hacer trabajo de campo, ir a la parte de la cuenca de Burgos y platicar, ver cómo estaban las instalaciones de Repsol, de una empresa coreana que estaban completamente cercadas y que no permitían el acceso a ningún mexicano a esa área porque la consideraban un área concesionada para sus países y mantenían su propia seguridad en contra de las leyes mexicanas, ¿sí?, vigilando, ¿sí?, protegiendo sus instalaciones y además fuera de ellas los Zetas, que como ya he comentado, trabajan como una fuerza de seguridad transnacional para el control de los energéticos y de la seguridad fronteriza. ¿Sí? Ahora representados los Zetas por este grupo que se llama Nueva Sangre y que domina en toda la región. Pues bien, ese es el escenario de la cuenca de Burgos, en donde México tiene importantes recursos, pero que no se quieren explotar porque se argumenta que es un problema de fracking. Y bueno, pero en los Estados Unidos el fracking ha convertido a este país en uno de los principales productores de gas y de petróleo del mundo, cuando antes era un importador neto. Sí, así es, maestro, y esto demuestra pues esas estrategias que se tomaron en su momento en los acuerdos de aguas, que incluso un senador panista, José Ángel Conchello, denunció en su momento que se estaba haciendo a espaldas del Senado de la República de nuestro país durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León y posterior desaparición precisamente de Isla Bermeja, en donde viene un despojo de parte del territorio nacional, que por cierto pertenece al estado de Yucatán, y en donde nunca escuchamos por parte de los gobernadores y gobernadora interina absolutamente ningún reclamo, pero sí mucho éxito político. José Ángel Conchello fallece posteriormente a esta denuncia en un accidente y existe en la biblioteca, en la hemeroteca, en los registros náuticos, incluso de varios siglos anteriores, ese espacio que significó Isla Bermeja, y la propia NASA y la propia organismos de inteligencia norteamericana pues tenían perfectamente identificada y ubicada Isla Bermeja, que bueno, pues desapareció y hasta el momento pues esto ha significado que nuestro país pierda el control sobre una de las zonas más importantes de reservas petroleras, maestro. Sí, efectivamente. Y esto, bueno, pues qué bueno que recuerda a este personaje, el diputado Conchello, ¿sí?, singularmente inteligente, valeroso, ¿sí?, y muy conocedor del tema que abordaba. A mí me tocó comentar algunas cosas con él en reuniones de café, desde luego, pero sí, esa muerte sospechosa, después de tratar todos estos asuntos, pues nos deja nada más la importancia que tiene tratar estos temas y que son de singular interés para el futuro de nuestro país, don Enrique.
Maestro, es fundamental entonces que todas estas transparencias que hoy nos piden, pues sean transparencias no selectivas, sino transparencias en todos los sentidos y en todas las coyunturas y en todo el daño que le ha causado a nuestro país, y no una presión política para lo que hoy ya se avecina, que es no solo el haber logrado esta aprobación de la ley eléctrica, sino ya se anuncian los procedimientos de impugnación a esta ley que se acaba de promulgar, y que obviamente pues muestra los intereses de todos los grupos que están atrás de ello, ¿no? La luz eléctrica, y nacionalizada por Adolfo López Mateos, nuestro petróleo nacionalizado por Lázaro Cárdenas del Río, y hoy una política para recuperar estos lugares, estas instancias estratégicas de nuestra nación. Maestro, un minuto para su comentario final. Pues bueno, yo hago votos para que la relación de México con los Estados Unidos, que se esté reiniciando, tenga la grandeza del presidente Roosevelt y la gran relación de amistad y de alianzas geoestratégicos que tuvimos con el presidente Cárdenas, para preparar a nuestro país para la guerra y después enfrentarla de manera exitosa, como se logró. Pues así es, maestro. Bueno, pues ojalá, porque alguien dijo por allá que el camino estaba empedrado de buenas voluntades, pues esperemos que este camino hacia el infierno pues no sea en este caso el mismo, maestro. Y entre los individuos como entre las naciones, diría don Benito Juárez García, el respeto al derecho ajeno es la paz, y México está ejerciendo su derecho a la soberanía energética y eléctrica de nuestra patria. Maestro, pues muchas gracias, buenas tardes a todo nuestro amable auditorio de Voces del Periodista ABC Radio, a nombre de la titular de este espacio, la licenciada Celeste Sáenz de Miera, de la maestra Ceci Tapia, del maestro don Rodolfo Sánchez Mena y su servidor Enrique Pastor Cruz Carranza. Les enviamos un afectuoso abrazo. Siga en la programación de ABC Radio de México, y un saludo a Jonathan Álvarez por su capacidad y profesionalismo para que podamos llegar a buen fin en su programa. Reinsisto, un saludo afectuoso desde la licenciada Celeste Sáenz de Miera a todos. Muy buena tarde.